Hola amigos, amigas que os estáis conectando a este directo tan interesante que vamos a tener en la tarde de hoy, en el que contaremos con Israel Montes, presidente del grupo de oración de la Alianza Evangélica Española. Y realmente es un tema para mí apasionante, ¿no? Y es el preguntarnos y el reflexionar juntos acerca de por qué es importante mi oración, ¿no? Realmente la oración tiene un efecto. Dios está escuchando nuestras oraciones. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios desea que nos comuniquemos con Él, que estemos en contacto, en comunión con Él? Vamos a tratar preguntas también sobre la oración por la iglesia perseguida, porque muchas veces oramos por la iglesia perseguida y oramos por situaciones de nuestra familia perseguida y no tenemos muy claro por qué orar, ¿no? Porque vemos que realmente pues son situaciones que llevan años y años y años y vemos que quizás no se están produciendo los cambios que nos gustaría a nosotros, pero realmente la oración siempre tiene un efecto. No importa tanto si nosotros podemos verlo o no podemos verlo, si quizás en nuestra vida no alcanzamos a ver pues el cambio que produce nuestra oración, aunque evidentemente siempre todos queremos ver el fruto de nuestra oración, pero lo realmente importante es que nuestra oración pueda tener efecto real en nuestras vidas, en las vidas de nuestra familia, de nuestra sociedad y también en la vida de la iglesia perseguida. Y con vuestro permiso voy a dar ya paso a Israel Montes, pero antes me gustaría presentarlo para aquellos que quizás pues no lo conocéis o no sabéis muy bien quién es. Israel Montes, como decía al principio, es el presidente del grupo de oración de la Alianza Evangélica Española, pero aparte de esto es maestro de enseñanza religiosa evangélica y es pastor de la Iglesia Evangélica de Ponferrada, en Castilla y León, prácticamente pegadito ya a Galicia, si no me equivoco. Así que me imagino que tendrá ahora mismo una temperatura muy diferente a la que tenemos aquí en el sur, en mi caso en Sevilla. Y mientras que él pues está conectándose, os animo también a enviarnos saludos, a ser partícipes, a poder enviar también vuestras preguntas, vuestras inquietudes, vuestros comentarios y trataremos pues de, en la medida de lo posible, atenderos, dar respuestas y si no, por supuesto, que os responderemos a lo largo de en los siguientes días, ¿no? A través de correo o a través de algún medio del que dispongamos. Y como decía, voy a darle ya paso a Israel Montes, nuestro invitado de hoy, porque creo que tiene algo muy interesante que compartir con nosotros y vamos a esperar que él se pueda conectar. Mientras pues os saludo a todos los que nos estáis viendo, que el Señor os bendiga, que Dios os bendiga mucho. Y bueno, aquí está con nosotros Israel. Muchas gracias, Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Se me oye bien? Muy bien, se te oye muy bien. Perfecto. Pues encantado. Gracias por la presentación. Parezco aquí importante, pero ya te digo yo que no. Bueno, la verdad que, o sea, yo creo que sí que más o menos importante, pero yo creo que tienes algo muy interesante para transmitirnos en el día de hoy, porque son preguntas que ya no solo nos hacemos en cuanto a la iglesia perseguida, sino en cuanto a nuestras propias vidas, ¿no? O sea, mi oración realmente tiene un efecto, realmente sirve de algo que yo pueda orar, y son preguntas que quizás no nos atrevemos a hacerle a nuestro pastor para que no se piense que somos menos cristianos o menos espirituales, pero que yo creo que en algún momento todos nos hemos hecho, ¿no? Sí, sin duda. Muchas veces. Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Y bueno, Israel, me parece muy interesante comenzar con una pregunta, pero antes pues querría poner un poco en contexto la situación. Y es que vemos en la Biblia desde el principio un Dios que desea comunicarse con la humanidad, ¿no? Y lo damos por sentado porque entendemos que el carácter de Dios pues es así, pero no necesariamente tendría que ser así. O sea, podría haber sido un Dios que simplemente se limitase a crear al hombre, a crear a la criatura que fuese y bueno, pues nos dejase ahí arrinconaditos con nuestras historias, nos dejase 4 leyes básicas y a funcionar, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué Dios desde el principio, y ya no solo antes de la caída, sino después de esta,
sigue queriendo tener esa comunión y por qué es tan importante la oración en este sentido. Bueno, como bien has dicho, Dios es un Dios relacional, ¿no? Y Él desea que nosotros le hablemos. Y de hecho, bueno, Él es un Dios en Trinidad, ¿no? Nosotros entendemos, los creyentes, que Él es un Dios trino y que en parte Él ya desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía una comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es un Dios que se relaciona. Y es por eso que siempre ha querido tener un contacto con el hombre. Y bueno, el pecado lo que hace es que nos aleja de Él, nos priva un poco de esa relación, pero qué bueno es saber que podemos retomarlo una vez que conocemos a Cristo y somos perdonados, somos sus hijos, entonces entablamos esa relación con Él y el medio para comunicarnos nosotros con Él es la oración, sin duda. Entonces, igual que es importante la Biblia para conocerle y comprenderle, también es importante la oración porque es lo que nos comunica con Él y realmente a Dios le encanta que nosotros le hablemos, ¿no? Él está deseoso de tener una relación con el hombre. En este sentido, Israel, yo no sé si lo que te voy a confesar aquí, que estamos ahora los dos solos, va a escandalizarte o no, pero quizás yo personalmente no me considero una persona a la que le resulte fácil orar, ¿no? Muchas veces pues casi que me tengo que obligar y como si fuera, o bueno, como incluso habla el apóstol Pablo, como si fuera una disciplina física, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que entrenarnos. Y me surge una pregunta y es si es posible que yo como hijo de Dios o que cualquier otro hijo de Dios pueda vivir sin la oración. Bueno, desde pequeños nos han enseñado, al menos a mí en mi contexto, a cerrar los ojos al orar y en parte es porque no queremos distraernos y queremos enfocarnos en Dios, pero tantas veces cerramos los ojos y no vamos a ningún sitio, no estamos visualizando a Dios y yo creo que es importante para poder contestar a esa pregunta si es posible vivir sin Dios. Yo me pregunto si un bebé de meses sería capaz de vivir sin sus padres. Obviamente no, porque ellos son sus sustentadores, ellos le proveen, cuando se hace caquita son los que lo cambian. Entonces, durante muchos años de la vida, el niño es dependiente y necesita a sus padres. Bueno, pues el creyente necesita siempre a Dios y siempre vamos a ser dependientes de Él. Por lo tanto, ¿un hijo de Dios puede vivir sin orar un día? Difícilmente, pero podría hacerlo, ¿no? Muy ocupado, luchando por sí mismo con todo. Pero realmente si amas a Dios, entonces obviamente tienes que relacionarte con Él y eres dependiente. Por eso un hijo de Dios que se precie no puede vivir sin la oración. Es más, la oración demuestra que amamos a Dios y que queremos relacionarnos con Él. Y incluso el apóstol Pablo a veces, como era tan duro, a veces llegó a decir, el que no ame a Dios, que sea maldito, que sea anatema. Entonces, una persona que no ora es una persona que en parte no quiere pasar tiempo con Dios y tiene un problema, porque Dios dice que al que no le ama, el que es tibio, que lo va a vomitar de su boca. Entonces, para mí, muy importante, si soy hijo de Dios, primero, dependo de Él como un niño pequeño. Entonces, necesito la oración y comunicarme con Él. Y segundo, si le amo, voy a estar deseando encontrarme con Él, contarle cómo me siento y entenderle más y más por medio de su palabra, pero a la vez yo contestándole en oración, ¿no? Entonces, para mí es vital, la oración es fundamental en la vida del creyente, aunque a veces la descuidemos, pero seguro que podemos siempre identificarnos con ese niño que necesita a su padre, ¿no? Me parece muy interesante algo que comentas, Israel, y que esto no, pues no está en las preguntas, en el guión que te pasaba, pero al hilo de lo que hablas de la naturalidad, ¿no? De esa relación, ¿no? Y me venía a la mente, en este caso, tú comentabas la relación paterno-filial, la relación del marido y la esposa, ¿no? La Biblia también habla de nosotros como la novia de Cristo, y sería muy difícil, ¿no? Que quizás lo que tú dices, ¿no? Pues un día muy ocupado, muy ajetreado, pues quizás puede pasar sin que yo hable con mi mujer. Pero si yo me llevo semanas sin hablar con ella, probablemente el día que salga de la oficina dirá, ¿este quién es, no? Este desconocido que tengo aquí, que me estoy encontrando, ¿de quién se trata? O sea que al final se basa pues en esa relación de amor, ¿no? Queremos hablar con Dios porque le amamos y queremos pasar tiempo con Él. Claro, claro. De hecho, hay un texto en Mateo que a veces se malinterpreta que dice que llegará un día en que estarán los corderos a un lado, los cabritos a otro, los verdaderos hijos de Dios y aquellos que parecían hijos de Dios.
Y es curioso porque los que parecían hijos de Dios eran los que más oraban, ¿no? Y decían, Señor, Señor, y como que le invocaban, en tu nombre echamos fuera demonios. Y mucha gente hoy en día hace eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero él les va a decir, no os conocí, porque yo lo que pretendía era tener una relación, realmente no te conozco. Entonces, para mí es vital entender que la relación con Dios se basa principalmente en la lectura de la Biblia para conocerle y comprenderle que Él es Dios, y es eso de lo que nos tendríamos que enorgullecer, como dice Jeremías, pero también en pasar tiempo en oración explicándole cómo nos sentimos y diciendo, Señor, conóceme, examíname, conoce mi corazón, y a veces hay que decirle, pues ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno, pero en eso el salmista es un ejemplo. ¿Pecador? Sí, pero conocido por Dios, ¿no? Y él le expresaba a Dios todo, se humillaba ante él o se ponía contento en algún momento, y eso es como deberíamos de ser, ¿no? Amar a Dios como un buen padre, pero como tú dices, una relación de amor, como la iglesia que ama a su amado o la esposa que ama. Yo no me imagino un mes sin hablar con mi esposa, ¿no? Sería algo sin sentido. Y de la misma manera, un creyente que ama a Dios desea hablar con él. Estoy totalmente de acuerdo. Y Israel, aparte de este privilegio, podemos decir, del que nos hablas, pues de poder comunicarnos con Dios, ya no solo pensando en Él como un padre, sino incluso, bueno, como el ser todopoderoso, como el creador del universo. Pero aparte de este privilegio, ¿qué puede producir o qué efectos tiene la oración en nosotros? Porque yo creo que muchas veces es parte de esa desgana hacia oraciones que no somos conscientes del poder que tiene la oración. Sí, sí, sí. Yo creo que, mira, yo creo que si orásemos más, veríamos la repercusión muchas veces en nuestro estado de ánimo, porque realmente cuando tú oras, hay muchos privilegios o muchas cosas buenas que se producen en ti. Primero, la Biblia enseña que cuando estemos en momentos de ansiedad, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios. ¿Cómo se hace eso? Es por medio de la oración, es diciéndole, Señor, así me siento, me han hecho esto, se han reído de mí, Señor, tú sabes que no estoy llegando a fin de mes. Cuando tú echas tu ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, como nos dice el apóstol Pedro, tú descansas. Entonces, quizá la oración es una manera de que no todo el peso de las circunstancias caiga sobre nosotros, sino que transferimos esas cargas a Jesús y Él puede llevarlas. Por lo tanto, la oración nos produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también nos pone en nuestro sitio. Tantas veces voy a ir mañana, le voy a decir, voy a dejar esto solucionado, cuando nos dice Santiago que tampoco hagamos muchos planes y digamos, bueno, Señor, si tú quieres, lo haré. Es decir, también dejamos claro nuestra dependencia y produce en nosotros un sentimiento de dependencia que también nos achica el orgullo y nos hace sentir en el lugar en que estamos, que somos criaturas. Entonces, yo creo que nos quita el afán y la ansiedad, nos pone en nuestro lugar y finalmente siempre nos lleva a la adoración. Porque cuando conseguimos las cosas le damos la gloria a Cristo y cuando no las conseguimos le decimos, Señor, tú no lo has querido, y entonces también tú mereces la gloria, porque tantas cosas no me habrás concedido porque no iban a ser buenas para mí. Por lo tanto, el Padre Nuestro es clave, ¿no? Primero, reconocer quién es Dios, luego pedir por el pan de cada día y finalmente también yo creo que la oración nos posiciona en, si estás pidiéndole a Dios, tienes que hacer lo que Él te dice. Y Él dice, por ejemplo, que si tú no perdonas, así que tampoco Él te va a perdonar. Entonces, realmente el Padre Nuestro es un buen ejemplo de todas las cosas que produce en nosotros. Reconocemos quién es Dios, nos humillamos, nos sentimos tranquilos porque Él nos va a proveer cada día y también pues vamos a hacer lo que Él nos diga y es una manera más sencilla de vivir, ¿no? Dice que llevemos su yugo porque su yugo es fácil. Entonces, para mí es importante saber que la oración nos beneficia también en muchas cosas. Digo estas tres, apunté estas tres, pero me venía a la mente quizá otra bendición de la oración y es la vida en comunidad. Muchas veces te unes con otro hermano que a lo mejor no piensa en todo igual que tú, pero la oración nos pone a todos los creyentes al mismo nivel. Él es el Padre, nosotros todos al mismo nivel orando y eso también crea una conexión muy especial con la gente porque dice, estamos todos en el mismo sitio, ¿no? Es como ese inmigrante que llega a otro país y va a un club de inmigrantes y dice, estamos todos igual, ¿no? Pues la oración nos pone a todos al mismo nivel de criaturas necesitadas de Dios y eso también nos anima a estar con otros creyentes, ¿no? La oración crea unidad para acercarnos al Padre también. Israel, hablando de, o destacando una cosa que mencionabas anteriormente sobre el salmista o los salmos y tal, a mí me gustan mucho los salmos porque, aparte de de que son pues, textos bonitos estéticamente y literariamente, pero son muy, muy naturales. O sea, yo creo que muchas veces
lo que tú decías, ¿no? Un poco que desnaturalizamos la oración. Pensamos que la oración simplemente es llegar y decir, bueno, Señor, parece que recuperamos la conexión. Sí, sí, se ha Como ves cortado. diciendo, se ha cortado un pequeño momento. Que desnaturalizamos la oración, ¿no? Porque Señor, te alabo, te bendigo, y evidentemente eso está, ¿no? En el modelo del Padre Nuestro que tú mencionabas, pues santificado sea tu nombre, que tu reino venga a nosotros, pero también está esa segunda parte, el pan de cada día dámelo, ayúdame a cubrir mis necesidades, y por eso mencionaba el tema de los salmos, ¿no? Porque muchas veces los salmos son, Señor, bendito sea tu nombre, glorificado seas tú, pero también mira a mis enemigos que me acechan, mira lo que está pasando, mira cómo prosperan los injustos, los malvados. Creo que muchas veces la oración la convertimos algo en tan religioso, podríamos decir, que nos olvidamos de su verdadero carácter de conversación entre un padre y un hijo, ¿no? Sí, sí, yo tengo una anécdota muy graciosa y es que yo tengo dos hijos y viene otro en camino y la pequeña, pues este verano yo estaba con un sobrino mío jugando en la piscina y hubo un momento que ella empezó a tener celos, pero hasta el punto de enfadarse conmigo, ¿no? Y entonces recuerdo que había dos piscinas, una grande, otra chiquitita, y ella se fue a la piscina de niños, acabo de cumplir 4 años, pero ella empezó a decirme, pues ya no te quiero, y ahora no sé qué. Y bueno, se enfadó conmigo y yo luego le tuve que explicar que yo quería también a su primo, pero que a ella la quería mucho más, que yo era su papá. Pero ella pudo expresar su enfado con naturalidad y yo no me enfadé con ella y dije, pero vamos a ver, ¿cómo Claro. dudas de mi amor? Simplemente le tuve que explicar que su enfado era justificado, pero no estaba entendiendo el gran amor que yo tengo para ella, que no es el mismo que tengo para mi sobrino. Pues yo creo que a veces tenemos ese miedo de mostrarnos tal como somos ante Dios, a veces con nuestras rabietas y decir, pues Señor, pues no te entiendo, o ¿por qué permites esto? ¿No? Y qué bueno es que cada vez más en la cristiandad se coge de referencia tanto a David como a Job y a otros hombres de Dios que dudaron, que tuvieron problemas, que incluso maldijeron como Jeremías el día en que nacieron, y Dios también escucha eso. Luego tendrá que corregirnos, que exhortarnos, pero yo prefiero una hija sincera que no Claro. una hija que solo me pida por los alimentos y me dé gracias, ¿no? Yo quiero una relación paterno-filial y Dios también desea eso con nosotros. Entonces, qué importante es lo que tú decías, ¿no? Naturalizar la oración y que sea una oración constante. A veces yo digo que solo deberíamos de orar una vez al día, pero que tendríamos que empezar por la mañana a levantarnos y terminar pues al acostarnos, ¿no? Una conversación con Dios. Y a veces la oración de un adolescente puede ser muy curiosa. Señor, me está gustando esa chica, ¿qué hago? ¿Le tiro los tejos? ¿No le tiro los tejos? Cosas que hablarías con tu padre de tenerlo. Yo he tenido la tristeza de perdí a mi padre con 13 años y a veces ha sido el Señor el que ha hecho de padre y le he podido decir muy honestamente, mira, estoy teniendo esta tentación, ayúdame, si esta chica me pide tal cosa y poder contarle mis cosas, ¿no? Y para mí ha sido genial el ver cómo Dios ha sido un padre bueno conmigo, ¿no? Que me ha escuchado en momentos en los que yo he dicho cosas que a lo mejor incluso le han herido en su corazón, pero sabía que era un corazón sincero, ¿no? Claro. Totalmente, ¿no? Y volviendo también al ejemplo de esa relación natural de la esposa y el marido, en este caso yo con mi mujer, pues oye, no siempre estoy hablando de lo preciosa que me parece o lo bonita que se levanta cada mañana. Hay veces que simplemente estamos andando, dando un paseo y, oye, me ha pasado hoy esto, ¿no? Y esa naturalidad, ¿no? De poder decir, Señor, estoy pasando por esto, estoy viviendo esta situación, que probablemente es lo que tú dices, ¿no? Habrá veces que Dios venga y después de consolarnos y tratarnos, pues nos diga, oye, por aquí no, ¿no? Pero es eso, o sea, yo prefiero también, o creo que el corazón de Dios también nos prefiere, siendo honestos, siendo sinceros, abriéndonos a Él antes que, bueno, guardando una liturgia religiosa, podríamos decir. Y Israel también ha mencionado algo que es muy, que creo que nos apela hoy en día a prácticamente todos, al menos aquí en Occidente, y es el tema de nuestra agenda, ¿no? Nuestras vidas están ajetreadas, el que más, quien menos, y ya cuando tú dices que tienes 2 hijos, yo tengo una hija, cuando ya empiezas a tener hijos, la vida todavía se complica mucho más de lo que pensabas, ¿no? En cuanto al tiempo. ¿Cómo en nuestras ajetreadas vidas podemos encontrar huecos, momentos de oración, aunque ya hemos hablado algunas formas, pero cómo podemos encontrar pues esa relación con el Padre a través de la oración? Bueno, yo no soy ningún ejemplo. Yo a veces digo, madre mía, y yo soy el presidente de la comisión o del grupo de oración de la Alianza, madre mía. A ver, todos tenemos muy buenas intenciones. Yo desde pequeño
me he dicho, me voy a levantar temprano, voy a orar, pero esos buenos deseos no siempre se cumplen. Yo tengo una hermana que incluso se llegó a grabar una canción cantada por ella que decía, vamos, levántate, como animándose a sí misma, a levantarse con ánimo, orar, pero la realidad es que muchas veces te levantas rápido, te vas y solo te da tiempo a decirle un momento, Señor, ayúdame en este día. Pero es súper importante ser intencionales y conforme vas madurando y yo soy una persona bastante inmadura, he sido muy inmaduro y he tardado en madurar, pero me doy cuenta de que como no agendes las cosas, el tiempo se te va, ¿no? Y yo cuando ahora tengo, bueno, en la casa, arriba, tengo el despacho y bueno, le pedí a un hermano que es un manitas que me hiciera como un cuarto de guerra. Vi la película, me encantó y tengo una habitación que además, bueno, me gustó hacerlo así como algo secreto. Entonces es un espejo gigante que se gira y tienes una habitacioncita muy chiquitita que solo hay una alfombra para arrodillarse y estar orando, no tiene más, ¿no? Y es un cubículo de 1 metro cuadrado, 1 metro y poco. Pues si yo no me planifico, puede haber días y días que no subo arriba. Y entonces mi mujer alguna vez, sabes que las mujeres a veces nos recuerdan, son como el Espíritu Santo, ¿no? Dice, ¿para qué quieres esa habitación? ¿No? Como diciendo, te gastaste un dinero, una energía. Bueno, pues si no lo planifico, pueden pasar días sin subir arriba. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que hay que hacer es planificarse. Igual que con la esposa, si tú empiezas a llenar tu agenda, finalmente puedes mirar a tu esposa y decir, llevamos 2 semanas sin tener un tiempo de calidad juntos, eso nos puede pasar fácilmente con Dios en la sociedad en que vivimos. Entonces, mi sincero consejo y el más sencillo sería, planifícate para orar. Si quieres orar, dedica un tiempo y di, esa hora va a ser para orar, porque si no, lo acabarás llenando el día y cuando te quieres dar cuenta solo has orado por la comida y una oración rápida diciendo, Señor, gracias porque me has cuidado en este día. Entonces, para mí la clave es agendarlo, es decir, yo voy a tener una cita con mi Señor y tengo que cumplirla. Israel, rescatando algo de lo que has dicho, una palabra en concreto, que es la de tiempo de calidad, porque muchas veces nuestra vida de oración se limita a lo que dicen, no, gracias por estos alimentos, guárdame en el descanso y ayúdame en este día, ¿no? ¿A qué te refieres con tiempo de calidad? Bueno, solemos orar en base a la necesidad. De hecho, es algo que llevo mucho tiempo dándole vueltas. Y bueno, en parte es natural porque también hemos dicho que la oración nos demuestra nuestra dependencia. Entonces, como seres inferiores a Dios, criaturas, siempre le vamos a necesitar en oración y siempre vamos a tener gente alrededor. Por ejemplo, Puertas Abiertas siempre te va a proveer de temas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita de oración. Pero ¿qué pasa? Que si yo siempre me acercara a mi mujer porque quiero algo de ella, sería una relación muy egoísta. Llegaría un momento que diría a mi mujer, bueno, a ver si algún día vienes, pero a traerme un regalito o... ¿No? Entonces pasa lo mismo con Dios, que realmente el tiempo de calidad es cuando tú a lo mejor dices, Señor, yo hoy quiero orar solo para agradecerte todo lo que has hecho en mi vida. Incluso hacer una lista, como cuando yo era novio de mujer, que es el momento de más pasión, ¿no? Yo me acuerdo que le escribía en un diario y le expresaba todos mis sentimientos. Con el tiempo eso hay que fomentarlo, pero con Dios es igual, porque si no llega un momento que te acostumbras y eso es malo. Cuando yo vine aquí a Ponferrada la primera vez, hay un castillo precioso que casi que lo veo, tenemos un privilegio tremendo y desde mi ventana prácticamente se puede ver el castillo. Bueno, no quiero mover porque está pegado así el móvil, pero se ve el castillo templario. Yo la primera vez que lo vi, aluciné, bueno, lo miraba y todo. Ahora hay días que paso con el coche y ni giro la cabeza porque me he acostumbrado. Entonces, qué triste que con Dios a veces nos hemos acostumbrado tanto a que Él es el provisor, Él es nuestro Salvador, que no se lo agradecemos. Entonces, para mí sería importante, en cuanto al tiempo de calidad, decir, Señor, voy arriba a orar solo para agradecerte todo lo que tú has hecho en mi vida, ¿no? Como cuando dices, mira, cariño, hoy no te voy a llevar a cenar solo para que tú disfrutes, ¿no? Pues yo creo que eso es en parte el tiempo de calidad con Dios cuando decimos, hoy no vengo a pedirte nada, como decía una canción de Jesús Adrián Romero, hoy vengo, sinceramente, a expresar mi corazón porque tengo ganas de pasar tiempo contigo. Y lo que sucede es que si no lo haces, Dios al final mueve las circunstancias para que le necesites y un día le tengas que decir, pues Señor, perdóname porque llevo tiempo sin pasar unos buenos momentos o tiempo de calidad contigo, ¿no? Entonces, para mí es clave buscar esos momentos, porque si no, no te van a salir. Y por eso decía lo de agendar, ¿no? De decirle, Señor, quiero pasar un buen tiempo contigo. Y es una de las cosas más difíciles, porque cuando a veces tenemos la reunión aquí, a veces tenemos que una pequeña fraternidad de pastores en Ponferrada, que empezamos hace unos años y ahora con lo de coronavirus llevamos meses sin vernos. Pero
fundamentalmente para lo que quedábamos era para leer un pequeño libro, pero mucho tiempo orar los unos por los otros, ¿no? Y era curioso porque casi todos luchamos con lo mismo, con pasar tiempos de calidad en oración, porque el diablo es muy listo, entonces te pone tantas cosas que entonces no te queda tiempo para pasar tiempo agradable con Dios. Y entonces vas a llegar al cielo y vas a decir, a ver, pero ¿qué ministerios hay que hacer aquí? Y te va a decir Dios, no, no, sí, sí, el ministerio aquí es adorarme, honrarme y pasar la eternidad conmigo. Entonces, qué triste que muchos que somos pastores a lo mejor vamos a llegar al cielo con muchas actividades en nuestro haber, un currículum tremendo para LinkedIn, pero no hemos llegado a pasar tiempo de calidad con Dios y vamos a decir, ahora estoy empezando a aprender quién es Dios, lo que ha hecho por mí y derramar nuestro corazón delante de su presencia. Entonces, ojalá que podamos llegar al cielo un poco entrenados, amando a nuestro Dios y diciendo, Señor, yo es que un día, si no paso tiempo de verdad contigo, me siento vacío, ¿no? Pero es un reto y no siempre lo estamos haciendo bien, ¿no? Y por eso tenemos que arrepentirnos y confesar y decir, pues mira, es una asignatura pendiente, pero yo desearía. Y es como con la relación matrimonial o los padres. El padre que dice, no estoy pasando tiempo con mis hijos. Qué bueno reconocerlo, pero hay que hacer algo. O no estoy sacando a mi mujer a cenar, como me han dicho. Vale, qué bueno reconocerlo, pero ponte manos a la obra. Pero como ya sabemos nuestra tendencia, entonces es una cuestión de autocontrolarnos, ¿no? El dominio propio y decir, yo necesito hacer esto. Y no como una imposición, sino que realmente amamos a nuestra mujer, amamos a nuestros hijos, pero tenemos que ser listos para que la agenda no nos gane a nosotros. Y con Dios, lo mismo. Además, un tiempo de calidad con Dios, que es realmente donde podemos escuchar su voz, ¿no? Porque muchas veces cuando nuestras oraciones se vuelven rutinarias, lo que hacemos es hablar, hablar, hablar y hablar, y no escuchamos a Dios hablarnos a nosotros. Y me pareció muy, es divertido, pero es real. El ejemplo que decías al principio de, oye, me gusta esta chica, no es, porque la Biblia nos da principios, pero la Biblia, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, no nos dice cómo se llama la persona con la que tenemos que casarnos, ¿no? Como es lógico. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios y la única forma de poder oírla es, primeramente, a través de su palabra, pero también a través de esa oración en tiempos de calidad, ¿no? Claro, es que es súper importante entender que Dios tiene una voluntad general para todos, pero que hay una voluntad específica para cada uno. Apartarse del mal, eso es un principio general, pero luego, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Algo muy concreto, la Biblia no está escrita toda entera para Israel Montes o para Samuel, sino que tienes luego que pasar tiempo con el Señor y el Señor en la intimidad te habla al corazón. Por eso nosotros creemos que la revelación es la Biblia, pero también entendemos que Dios se revela en la intimidad y dice que a Pablo, pues bueno, él tenía una relación muy estrecha y él dice, mira, son cosas inefables que ni siquiera puedo expresar, pues nosotros también hay cosas que Dios va a tratar con nosotros en la intimidad que de alguna manera son insustituibles. A mí me gusta cuando la gente siempre recuerda a Josué 1, del 7 al 9, esfuérzate, sé valiente. La gente, casi nadie sabe que lo mismo, Dios ya se lo había dicho a través de Moisés, ya se lo había dicho. Moisés le dijo, Dios va a estar contigo, pero no es lo mismo que te lo diga Moisés a que venga Jehová, se revele y te lo diga. De la misma manera nosotros la Biblia, ¿no? Pero nosotros es mejor cuando lees la Biblia y esas palabras dice que son espíritu y son vida y en oración Dios te habla al corazón y dice esto que has leído yo lo voy a hacer en tu vida. Entonces, claro, la oración es fundamental para que Dios revele su voluntad específica con nosotros. Porque es como lo que decíamos, necesitamos esa relación para saber exactamente lo que Él quiere para nuestras vidas. Y es que no tiene nada que ver, ¿verdad? Cuando tú tienes conocimiento bíblico, que cuando una verdad bíblica es revelada a tu corazón a través de la oración. Claro, claro, porque ya no es solo algo intelectual, sino que es algo vivencial. No es solo leer una carta de tu novia, sino que viene tu novia y te da un beso. No es solo leer un versículo, sino que viene Dios y en ese momento específico habla a tu corazón y te da ese sosiego que necesitabas. Por eso la oración es vital. Israel, algo que también comentabas al principio era sobre el tema de la necesidad, ¿no? Como muchas veces es la necesidad la que nos lleva a orar. Hay veces que es nuestra propia necesidad y en otras ocasiones pues es la necesidad de otros que son parte de nuestra familia en Cristo. Y en este caso, pues me gustaría que habláramos sobre la iglesia perseguida, ¿no? Como no podía ser de otro modo. ¿Y por qué crees
qué es importante que nosotros como cristianos en Occidente, que no vivimos esa persecución, oremos por la iglesia perseguida? Pues mira, sinceramente, yo pienso que no somos conscientes de lo poco perseguidos que estamos hasta que viajamos fuera, bien sea físicamente, como es mi caso, que he podido visitar otros países que de verdad hay persecución, o bien viajar con la mente, cuando tú de verdad escuchas testimonios de alguien que está siendo perseguido y entonces cumples con el mandato también de Dios, que dice que sintamos, dice Hebreos, como si nosotros estuviéramos presos con nuestros hermanos. Entonces, qué importante es viajar, en cierta manera, un viaje de emociones y saber de esas personas. Pero claro, qué bueno que haya ministerios como Puertas Abiertas que nos hacen viajar. Mi mujer no es una mujer así muy llorica, es una mujer muy dura, muy dura, no muy valiente, muy fuerte por las circunstancias que le ha tocado vivir, pero yo recuerdo, bueno, ella es antena de Puertas Abiertas y yo recuerdo que ella no suele participar mucho en público, es una mujer que siempre está en segundo plano, pero yo recuerdo que... Sí, ahora sí. Ah, perdón, vale, hay un poco de desfase, perdona, pero decía que yo recuerdo un día que los jueves, una vez al mes, era específico sobre la iglesia perseguida y recuerdo como ella cuando empezó a leer la carta de este pastor sudanés y todo lo que le había acontecido, mi mujer terminó llorando y casi que se disculpaba, ¿no? Y perdonad, no puedo... Pero yo creo que eso es parte del viaje, de escuchar un testimonio y decir lo que están sufriendo algunos y yo a lo mejor no me atrevo ni a decir que soy cristiano, ¿no? Mi Claro. padre contaba de un creyente que se convirtió y entonces le dijeron en su iglesia, vamos a orar por ti para que en la mili, pues que te vaya bien. Y entonces dice que al volver de la mili le preguntaron, qué tal en el servicio militar? Y dijo, muy bien, nadie se ha enterado de que soy cristiano. Claro, de alguna manera los jóvenes de hoy en día viven así. Se enteran de que son cristianos en su clase porque un día comparten algo en la red social de un ministerio cristiano o de un evento, pero de normal no estamos sufriendo la persecución, también porque nosotros nos acomodamos y decimos, bueno, cuanto menos hable, menos me molestan. Pero qué importante es entender que esas personas de alguna manera nos imitar su fe. Para mí es fundamental orar por la iglesia perseguida porque estamos cumpliendo la ley de Cristo. Dice que nos acordemos de ellos. Pero también es cierto que nos ponen en nosotros un excelente peso de gloria. Entendemos que ellos realmente están entendiendo el reino, están sufriendo por el Evangelio y nos hace pensar, yo estaría dispuesto, amo al Señor hasta ese punto. Y hombre, yo creo que la respuesta sería que sí, pero qué bueno es poder alimentar nuestra imaginación, nuestras oraciones de esas personas. Y Israel en ese sentido también pues un sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, ¿no? Como familia. Yo siempre hablo del ejemplo de cómo sería si mi madre, si mi hermano, si mi mujer, pues me contase acerca de una necesidad, pues yo trataría de hacer todo lo que esté en mi mano por ayudarles, ¿no? Por tratar de hacer algo. La pregunta. Sí, parece que hay un poquito de desfase ahí, ¿no? Entre imagen y audio. ¿Me escucha ahora? Ah, perdón. No sé si... Más porque pensaba que iba a tener mejor conexión, pero estoy notando. Pero bueno, repíteme la pregunta que creo que ya te digo otra vez. Sí, vale. Venía diciendo que también, en base a lo que estás comentando, lo que nos decías, que tiene que ver mucho la oración por la iglesia perseguida con el sentido de pertenencia a la familia, ¿no? Al cuerpo de Cristo, porque si hablamos, por ejemplo, si mi madre, mi hermano, mi mujer, algún primo me pidiese, oye, o me contase, tengo tal necesidad, a ver si puedes hacer algo, pues siempre trataría de remover lo que fuera para ayudarles, ¿no? Para tratar de, oye, que esa necesidad pues sea suplida. Y también creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la necesidad de entender, oye, son mi familia y la forma, el arma más poderosa que tengo ahora mismo para tratar de ayudarles en su necesidad, en su duro vivir, pues es la oración, ¿no? El orar identificándome con ellos y pidiéndole al Padre por las cosas que estos hermanos necesitan. Claro, claro. Pues sí, la verdad que
era ese, era precisamente el sentirnos demás. Entonces yo, qué bueno es saber que son nuestros hermanos y que cómo no nos vamos a doler nosotros cuando hacemos ese viaje y vemos a esa persona que está sufriendo. Es como si sufriese un hermano en la carne, pero realmente es un hermano aún más íntimo porque nuestra relación llega hasta la eternidad. Entonces, ¿cómo no vas a sufrir cuando sabes que hay un hermano, un hijo de Dios que está sufriendo por el Evangelio? Y yo creo que eso muchas veces nos impulsa a orar. Y a veces no estás orando, pero cuando escuchas esas historias te mueven a decir, yo tengo que orar por esta gente que realmente lo pasan mal por su fe. Por supuesto, yo creo que eso es vital. Y estamos hechos imagen y semejanza de Dios, ¿no? A pesar de nuestro pecado y de nuestra comodidad y nuestro egoísmo, que a veces solo queremos preocuparnos por nosotros, Dios es un Dios que siempre se inclina hacia el necesitado. Creo que como iglesia también tenemos que reflejar ese carácter de Dios, de no solo centrarnos en nosotros, sino que cuando vemos una necesidad, nos extendemos ¿no? Porque así hizo Dios y así tenemos que ser nosotros. Y quizá tú no puedes ir allí a defenderles a su país, pero sí que puedes clamar al Dios que todo lo puede y decir, yo voy a interceder en oración. Y cuando ves momentos en los que hay una respuesta, entonces tú te sientes gozoso. Yo tengo un testimonio muy bonito de un hombre que se llama Andrés Prince, él es misionero en Marruecos. Y yo recuerdo que cuando viajé por primera vez con 19 años, lo conocí y me impresionó bastante. Y entonces llamaron a su puerta hace unos 6, 7 años, echaron a un montón de misioneros de Marruecos. Y estuvimos orando fervientemente y él nos dijo, 24 horas para salir del país con toda mi familia. Y bueno, pues claro, todos clamando, orando, y al día siguiente dice, no, ha llegado la policía y ha dicho que se han equivocado y que puedo quedar. Eso es un milagro. Tú disfrutas de haber sido parte de esa fuerza en oración por él, ¿no? Y luego años más tarde te enteras de que realmente Estados Unidos tenía una partida de dinero para Marruecos y le dijeron, mira, si queréis la partida de dinero, os vamos a dar 5 nombres de personas que no deben salir del país. Y realmente fue algo político, económico, pero tú sientes que en ese momento tú estabas orando y el Señor obró de una manera milagrosa. Y qué bueno es decir, yo he sido parte, no por orgullo, sino decir, realmente yo hice algo. Y eso pasa, si tú alguna vez has intervenido por un familiar, tú te sientes gozoso, es decir, pude ayudar para que esta persona consiguiera un piso o pude ayudar para que esta persona viviese en mi casa un tiempo. Pues así nos deberíamos de sentir cuando oramos por la iglesia perseguida, ¿no? Como que estamos colaborando en el reino de Dios con lo que tenemos, que es la fuerza de la oración. Israel, hay veces que ese tipo de testimonios pues se producen, ¿no? Esos milagros donde las circunstancias Dios las mueve de forma que se produce lo que nadie podría esperarse. Pero muchas veces también hay situaciones que la sensación que tenemos es que no van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Corea del Norte, que lleva años y años y años siendo la primera en la lista mundial de la persecución, o China, donde los cristianos a nivel global llevan orando por este país desde que prácticamente se instauró allí el sistema comunista, y la situación es verdad que ha tenido altibajos, pero ha venido recrudeciéndose. ¿Cómo oramos cuando hay situaciones de este tipo que aparentemente no vemos ningún cambio? Pues lo primero, ser muy sinceros con Dios. Si tú piensas que es un imposible, decirle, pues Señor, yo lo veo imposible. Pero por el otro lado, pues decir, bueno, Señor, tú eres un Dios todopoderoso, entonces creemos en los imposibles. De hecho, por varios sitios he escuchado predicaciones en los últimos meses que dicen eso, que si nos mantuviésemos en la esfera de lo posible, no necesitaríamos tanto a Dios. Precisamente lo imposible se vuelve posible cuando realmente clamamos. Entonces, para mí, hay situaciones muy difíciles. Yo tengo familiares no creyentes que no me los imagino como creyentes en una iglesia alabando al Señor. Me cuesta cuando los veo fumando, bebiendo, blasfemando, pero me parece un imposible, sí. O una humanista que es más buena que yo, pero que piensa que no necesita al Señor. Digo, parece imposible, pero es que como a lo largo de toda la escritura, precisamente Dios ha hecho tantas cosas, de alguna manera es una inyección tan fuerte de fe que eso nos lleva a siempre orar pidiéndole al Señor fe de que eso va a ser así, ¿no? Entonces, para mí, yo pienso que el creyente en su debilidad puede pensar que muchas cosas son imposibles, pero cuando un poquito, al final que para Dios no hay nada imposible. Entonces, qué bueno es pensar
que para Dios no hay nada imposible. Pero ¿cómo oramos por esta persona? Como no me importe, abierto al Evangelio y con iglesias locales, y que el ejemplo de la viuda y el juez injusto es tremendo. Dice, mira, a Dios. Entonces, ¿por qué Dios va a orar? Y a lo mejor nosotros somos la generación a la que Dios contesta y vemos a Corea del Norte abierta al Evangelio. Entonces, siempre tenemos que tener esa esperanza. Yo te diría que no hay nada imposible para Dios. Me gusta mucho una película que se llama Contra Gigantes o Facing the Giants en inglés, que es de fútbol americano, muy conocida. La he visto infinidad de veces, se la he puesto a mis alumnos. Yo soy profesor de religión evangélica. Perdón, creo que se cortó un momentito. Me gusta mucho el final de la película cuando realmente su mujer... Bueno, estoy haciendo un spoiler brutal, pero bueno, al final le pregunta a la mujer, ¿hay yo algo creo que ya la han imposible para visto. Dios? Sí, ya no pasa nada, pero al final esos momentos de victoria en tu vida son los que te elevan a decir, no hay nada imposible para Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el avivamiento de Escocia o leemos acerca de los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento, nos puede parecer muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y hay veces que incluso médicamente no lo creemos. Yo vengo de un contexto de asambleas de hermanos, ¿no? Y así muy tranquilitos y todo, pero mi padre era una persona sumamente entusiasta de las cosas de Dios. Y teníamos un amigo que se llamaba Hipólito, ya está con el Señor también, y él era minusválido. Entonces mi padre desde jovencitos en el pueblo lo cargaba así, lo metía al coche, tuvo una enfermedad y quedó paralítico, ¿no? Y él nos ilusionaba por la noche cuando orábamos por él. ¿Te imaginas que vamos a ese pueblo y le decimos, levántate en el nombre del Señor, y se levanta? Y nos hacía sentir que eso era posible. Y a veces nosotros a los niños le decimos, bueno, normalmente, pero Dios puede hacerlo. Y cuando tú ves que eso es posible porque Dios ya lo hizo, para ti no hay nada imposible. Otra cosa es que tú vayas por ahí a veces fingiendo milagros, pero tienes que creer que es posible. Y me pasó algo muy curioso. Yo tuve la desgracia de que dos alumnas mías falleció su padre, que tenía la misma edad que yo. Y fui al entierro, y el entierro era en la iglesia de Filadelfia. Y cuando yo entré allí, me dijo todo el claustro de profesores iban detrás de mí. Me dijeron, tú eres el de religión evangélica, tú sabes cómo funciona con los gitanos, nosotros no sabemos, tú vas delante y nosotros hacemos lo que tú hagas. Cuando yo entré a ese lugar, la mujer justo estaba negando la existencia de Dios. Decía la pobre, no es verdad que tú existes, porque estaba sumamente triste, porque los gitanos son muy sentidos, ¿no? Entonces, cuando me vio, se acercó a mí, me abrazó y me dijo, Israel, resucítalo, resucítalo. Tú imagínate qué presión para mí, un montón de incrédulos de mi trabajo, todos mirando, ¿qué hago yo? Y yo obviamente me acerqué a su oído, le oré con ella y le dije, el Señor tiene unos porqués que ahora no entenderemos. Yo también fui huérfano a los 13, le expliqué, pero luego llegué a mi casa y dije, ¿y si yo hubiera tenido fe? ¿Y si yo realmente digo, a ti te digo, levántate? Yo no lo hice porque en ningún momento sentí que Dios me estaba llamando a eso. Pero a veces la cristiandad del siglo XXI pensamos que no podemos ir en contra de la ciencia ni de la medicina. Pero Dios es un Dios de imposibles. Y si Dios me hubiera puesto en el corazón el hacerlo, pero Dios podría haberlo hecho. Entonces, hay que creer que para Dios no hay nada imposible. Y aún una persona que está muerta y certificado por un médico, si Dios quiere levantarle de entre los muertos, puede hacerlo. Y por eso vivo siempre soñando y creyendo que Dios todo lo puede. Pero hay momentos en los que no creemos. Y es por eso que te diría una frase que no sé si es mía, pero diría, aunque algo te parezca imposible, por pedir no pierdes nada. Sigue pidiéndoselo al Señor. Porque Él, eso, si fe no vale. La Biblia dice que solo con un grano de fe, el énfasis no está en tu fe, sino en que Dios lo quiera hacer o no. Entonces tú sigues orando. Aunque te falte la fe, sigue pidiendo por ello. Entonces, el caso de Corea del Norte, no decir, Señor, sabemos que hay es imposible. Un montón de creyentes y tú eres un Dios de milagros. Entonces, no sé, yo creo que tendríamos que creer en los imposibles, no acomodarnos. Completamente de acuerdo, ¿no? Porque además es como tú comentas, no sé si me estás escuchando bien, Israel, como estamos teniendo estos problemas de...
de conexión. Vale. Es lo que tú comentas, ¿no? Sabemos que somos conscientes, no somos, Bueno, hay un... pues, no nos evadimos de la realidad, que hay muchos imposibles, pero creemos en un Dios de lo imposible, ¿no? Y ahora, pues, en noviembre tenemos un evento a iniciativa de la Alianza Evangélica, pero en el que como Puertas Abiertas, como Ministerio de la Iglesia Perseguida, pues colaboramos, que es el DIDO, el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida, en el que cada iglesia, pues, como congregación local, se puede sumar al cuerpo de Cristo a nivel global para orar, para interceder por la iglesia perseguida. ¿Qué le dirías a la gente sobre este evento y por qué es importante que como cuerpo de Cristo nos unamos en un día en concreto, una semana en concreto, para orar por los perseguidos? Bueno, recuperado, ya te escucho casi al tiempo. Entonces, yo creo importante ponerse de acuerdo, porque la Biblia enseña que dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, que Dios actúa. Entonces, la oración en comunidad tiene poder. Ahora, tampoco podemos creer que a mayor número de personas orando, más presión a Dios y entonces Dios lo va a conceder. No, pero es verdad que qué bonito tiene que ser cuando, por ejemplo, una persona ha hecho algo importante y van 5.000 personas a reconocerle, ¿no? No es lo mismo que diga, mira, vamos a reconocer a Israel porque salvó a una persona y vienen 20. No es lo mismo que si dices, vamos a reconocer a Israel porque salvó y aparecen 5.000. De alguna manera hay como un reconocimiento muy grande, ¿no? Se reconoce que es algo importante. Pues qué triste es cuando a lo mejor se ora por la iglesia perseguida y hay un grupito de personas. Realmente Dios le gusta que haya mucha gente poniéndose de acuerdo en un tema, diciendo, Señor, esto es importante para nosotros. Y cuando realmente Dios ve el corazón de su iglesia volcado hacia un tema, dice, se tardará en responderles. Es decir, Dios en parte ya dice, yo quiero responder, pero quiero ver por vuestra parte deseo profundo de corazón, ¿no? Entonces, es como la semana de oración en enero o ahora en noviembre, el DIDO, el Día Internacional de Oración. Para mí es fundamental que la Iglesia demuestre que realmente le interesa preocuparse por necesidades que no sean solo propias de su iglesia, de un miembro de su iglesia que tiene una enfermedad o que le duele un dedo, sino que hay gente que están muriendo por el Evangelio y que necesitan de nuestras oraciones. Y entonces Dios eso lo valora y realmente nos anima a hacerlo y se pone contento cuando nosotros somos así, ¿no? Que realmente nos involucramos. Entonces, Pues bueno, Israel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Yo creo que el tema de la oración es un tema que, como nada, sobre todo aquellos que venimos de contextos evangélicos, pues como es algo tan obvio, muchas veces lo damos por sentado, ¿no? Pero qué bueno es tener personas como tú que hablan con esta naturalidad de la oración y de la sí. importancia de los efectos que tienen. Así que, Israel, muchas gracias y muchas gracias por lo que has podido compartir con nosotros. Nada, un placer también estar. Algo que justo ahora creo que no lo sé, porque como no suelo hacer muchas entrevistas, la batería me queda. Pero bueno, gracias a Dios que hemos podido hablar de la oración. Un placer y de verdad, para mí sería un éxito este tiempo si al menos 2 o 3 personas que hayan estado viéndonos dicen, pues yo me apunto la fecha, si puedes recordarla también, sería bueno ahora en noviembre para que la gente diga, yo quiero que mi iglesia participe. Y una idea que os lanzo sería, ahora que estamos en esta etapa del Zoom y que todos se hacen hacer eventos más masivos, al estar así, a lo mejor incluso hacer un evento en el que todas las que quisieran pudieran participar y realmente poder ver esa concentración orando por la iglesia perseguida sería muy interesante y sin duda yo y otras muchas personas y yo seguro estaríamos deseosos de poder incluirnos en ese grupo y clamar a Dios por nuestros hermanos esa perseguida. Así que bueno, sé que siempre hacéis buen trabajo y cómo intentáis animar a la iglesia y yo deseo y ese anhelo que hay en vuestro corazón como puertas abiertas que se transmita a la iglesia y que seamos gente de oración, no solo por nosotros sino por los que están en necesidad, ¿no?
Así que bueno, un placer conocerte, Samuel, no te conocía, pero qué bendición saber que estáis ahí, Igualmente. deseosos de que la oración sea importante y también hacia los más perseguidos, que son nuestros hermanos que nos necesitan. Así es, pues Israel, muchas gracias. Y para aquellas personas que, como decía Israel, pues estáis con ese corazón de querer uniros a este evento que vamos a celebrar los domingos 8 y 15 de noviembre y por supuesto toda esa semana que hay en medio de esos 2 días. Os podéis unir, podéis entrar a través de la web de la Alianza Evangélica y tenéis la información en la sección de eventos o también en la página de Puertas Abiertas y en ambas encontraréis un formulario a través del cual podéis inscribiros para participar, o bien porque sois individuos que queréis uniros de alguna forma, o porque sois representantes de alguna forma de una iglesia y queréis que vuestra iglesia participe y os enviaremos recursos, contenidos para poder ser pues partícipe de esta semana que se celebra a nivel mundial, ¿no? Y por supuesto que, como decía Israel, trataremos de usar todas las herramientas de las que disponemos, por ejemplo, pues estas reuniones digitales para estar aún más juntos y no por, como él decía, no porque así presionamos más a Dios, ¿no? Pero sí para hacer una manifestación visible de la unidad del cuerpo de Cristo en favor de la iglesia perseguida. Así que bueno, nos despedimos hasta aquí. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, Israel, pues también un placer conocerte por mi parte. Un privilegio también tenerte con nosotros y muchas gracias por tu tiempo y por lo compartido con nosotros en este día. Muchas gracias, que Dios os bendiga y ánimo. Adelante en la oración. Hasta luego. Chao.